un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Godard y las marcas en la frente. En el nacimiento del cine hay una traición medular, un pecado de origen. El séptimo arte aparece a principios del siglo XX prometiendo poesía, vuelo y nuevos mundos. Pero pronto se revela como una industria interesada nada más que en la repetición, el producto en serie y la explotación de los clichés. Las secuelas, los remakes, las reinvenciones, la misma historia contada 100 veces con variantes irrisorias, lo que se podría contar en 1 hora, estirado en una serie de 8 horas. Todos los problemas que se discuten en este año 2022 respecto al cine y sus derivados ya eran viejos y requete viejos hace 100 años. El cine se demoró menos de 5 minutos en traicionar a sus devotos. Lo que iba a ser el espacio para la revelación y el milagro se convirtió en un panorama de viernes por la noche. Lo que iba a ser el lugar de la verdad se convirtió en una excusa para vender publicidad a los espectadores. El director Jean-Luc Godard, fallecido hace unos días, estaba consciente de estas contradicciones. El cine nos ha traicionado, reclamaba en sus entrevistas. Pero con qué ternura nos ha besado en la mejilla al traicionarnos, concluía. Alguien te puede mentir y aún así volverse la razón de tu vida. Sucede en la alcoba matrimonial y también sucede en una sala con 20 butacas. Para Godard, ese mentiroso irresistible fue siempre el cine. Como realizador, Godard tuvo distintas encarnaciones. Fue, desde luego, el niño terrible de los 60, el prodigio responsable de clásicos como Pierrot Le Fou y Sin Aliento. Allez, quoi, je reste avec toi. De toute façon, j'ai mal à la tête. On sera pas ensemble, mais je voudrais rester à côté de toi. Más tarde, Ce n'est pas ça. atrapado en las entrañas del compromiso político más radical, integró una especie de comuna o colectivo de cineastas. Denunció, atacó y funó a viejos aliados o colegas, y se convirtió finalmente en una caricatura, el director europeo hiperpolitizado. Con el pasar de los años, Godard se interesó por el video, entonces una tecnología nueva, y mirada con sospecha por la vieja guardia. ¿Cómo podían esas cintas magnéticas y esas cámaras de cuarta categoría competir con el esplendor del celuloide y los 35 milímetros? Godard advirtió en el video y en sus salas de edición algo que se le estaba pasando por alto a otros cineastas. El video, ese formato bastardo, permitía infinitos juegos y variantes sobre las fuentes originales de una película. El sonido se podía deformar, acelerar, demorar. La imagen podía ser sometida a toda clase de filtros y cruces. Los trucos que estaban siendo usados de manera más bien instintiva en la publicidad y en los videoclips. A Godard le parecieron los inicios de un mundo nuevo. Porque, cabía razonar, si el video era más barato, portátil y maleable que el majestuoso celuloide, eso significaba que una obra hecha en video o editada en video podía ser diseñada con la misma libertad autoral con que se escribía una novela o se pintaba un mural. Godard, por cierto, no fue el primer realizador en advertir este potencial, pero quizás fue de todos el que llevó más lejos la idea central. La historia aquí tiene un origen en el tiempo, el Conservatorio de Arte Cinematográfico de Montreal en el año 1978. Allí se encuentra Godard, invitado para ofrecer una serie de charlas. El texto de esas conferencias fue recogido en un libro, editado 2 años más tarde en Francia, titulado Introducción a una verdadera historia del cine. Ese podría haber sido el fin del asunto, pero el hecho es que Godard empieza a volver una y otra vez al texto de las conferencias. Algunas de las ideas y párrafos
aparecen en varias de sus películas durante los años 80. Pero la mayoría del cuerpo de esas conferencias se termina convirtiendo en una especie de largo poema escrito, que más tarde, a lo largo de 2 décadas, se vuelve el libreto del proyecto más titánico que haya emprendido Godard en toda su carrera. Ese proyecto es un ensayo audiovisual en 8 capítulos titulado Histoire du cinéma. J'étais seul, perdu, comme on dit dans mes pensées. J'avais un livre à la main, Manet, par Georges Bataille. Está compuesto por decenas, cientos de brevísimos clips, a veces con una duración de 3 segundos, que conectan un siglo de cine. Parce que voilà ce qui s'est passé. La photographie aurait pu être inventée en couleur. Elles existaient. Los hermanos Méliès, Au petit matin. Walt Disney, Howard Hughes, Greta Garbo, Orson Welles, Aida Lupino, Gene Kelly, Fritz Lang y Kim Novak son solo algunos de los cientos de rostros que aparecen a lo largo del ensayo. Godard no está interesado en ser pedagógico o en convencernos de la belleza de las películas clásicas. No es Scorsese ni Tarantino. Más que presentarse como un cinéfilo embobado por las viejas glorias, Godard juega con la idea de las imágenes y con la imagen de las ideas. N'est-ce pas? Je n'ai pas pensé à la mort. Voyez-vous, Peggy, dit-elle, Il n'y a pas de mort. rien n'est aussi commode qu'un Il y a texte. seulement Et rien n'est aussi commode qu'un mot dans un texte. qui va mourir. Cada plano del ensayo contiene un mundo. Livre à mettre Cada frase leída en off entrega una revelación. serait-ce quand il Histoire du cinéma, sin duda, no es una experiencia fácil o accesible para cualquier espectador, et au pero deuxième degré, ¿por qué tendría que serlo? dans la Si las ambiciones del proyecto de Godard eran tan altas, ¿qué tiene de raro que las dimensiones de la obra resultante sean tan infinitas? Una primera versión del material fue exhibida en 1988. 10 años después, con varias correcciones y agregados, se mostró fuera de competencia en el Festival de Cannes. Aún entonces, cuando los efectos digitales y las nuevas tecnologías estaban reconfigurando la industria mundial, Histoire du cinéma caló hondo en quienes tuvieron la suerte de verla completa. Era una experiencia maratónica. Duraba 266 minutos en total. Muchos la descartaron como la mayor excentricidad de un dinosaurio de tiempos antiguos. El viejo Godard, dijeron, buscando ser cada vez más impenetrable, cada vez más antipático y más elitista. Pero otros advirtieron una cosa que hoy es obvia. Remitiéndose a imágenes antiguas de un siglo muerto, Godard también pensaba en el futuro. Como él mismo decía, Histoire du cinéma es un ensayo sobre el fin del cine, pero el fin del cine que su generación conoció. Godard nunca declara que el medio haya muerto para siempre. Lo que viene después es el futuro, y de eso nadie sabe mucho. Una clave, una de las tantas para admirar lo que el director intentó con el proyecto, está en su título, que juega con varios significados. Histoire du cinéma, la historia del cine. Story, como una historia que se cuenta, pero también historia con mayúsculas. La que se vive, se recuerda y se analiza. Y además está el uso del plural. Son historias, fragmentos, pequeños detalles, atisbos, memorias personales. El proyecto no intenta ser global ni total. Nadie puede contar la historia del cine, nos dice Godard. Todo lo que podemos sacar de la casa donde viven las imágenes es un puñado de imágenes. Como dice Noff, en uno de los instantes claves del primer capítulo, aquel que entró a la casa del cine y recibió la marca en la frente, nunca puede volver a entrar en otro lugar. Es decir, aquellos que se fascinaron la primera vez que fueron al cine, aquellos que se convirtieron en cinéfilos, jamás pueden volver a mirar el mundo sin pensar en las películas. En el último minuto de los 266 minutos que dura Histoire du cinéma, Godard dice en off: un hombre sueña que camina por el paraíso. Como prueba de su visita, recibe una flor. Y si al despertar tiene esa flor en la mano, ¿qué decir? Es por supuesto una fábula antiquísima, citada por numerosas fuentes. Pero entonces, Godard remata: la flor en mi mano. Entonces, yo era ese hombre. Desde su primer largometraje, Godard fue visto con sospecha.
Lo que hace no se entiende, parece que le gustan las historias pero no sabe contarlas, no se sabe si está hablando en serio o en broma, es demasiado hermético, demasiado marxista, demasiado burgués, demasiado autoconsciente. Yo voy al cine a entretenerme y este tipo no me entretiene, no entiendo nada, y si no entiendo nada es culpa del director. Pero entretener o ganar millones en taquilla no son las únicas cosas que una película puede hacer. Un filme también puede provocar, desconcertar, sembrar la duda o simplemente proponer una idea. Desde un lugar muy distante, a años luz del universo de Godard y su Histoire du Cinéma, un cantante pop llamado Warren Zevon dijo una vez algo que resume muchas de las cosas aludidas en esta historia. Zevon estaba siendo entrevistado en el año 2000, después de casi 3 décadas de trayectoria. Su último hit real lo había tenido 10 años atrás. Era una canción llamada Searching for a Heart. Para efectos de la industria, la carrera de Zevon estaba muerta. Lo que tenía por delante era el infinito purgatorio de tocar en clubes y bares, cada vez más pequeños, frente a espectadores cada vez más viejos. Pero a Zevon no le interesaba hablar de fama o de discos vendidos. En vez de eso, en la entrevista dijo lo siguiente: el arte no se trata de decir cómo tenemos que comportarnos o por quién hay que votar. Los artistas son gente deslumbrada por el asombro de existir. Y nuestro único trabajo es recordarle al resto que la vida es corta, pero que puede ser intensamente dulce. Histoire du Cinéma es una obra respecto a esa frase. La vida es corta, pero puede ser intensamente dulce. Y quienes, como Godard, recibieron la marca en la frente, tienen la fortuna de vivir esa vida dulce dentro de la enorme casa de las imágenes que es el cine. Soy Daniel Villalobos, esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. Ne pense pas ce que pense Alain Piat. Ce que pense Berthe Morisot. Ce que pense la Barnette et Fanny.